Pido justicia porque soy inocente. Kay wawamasykuna compañerikuna denunciasqa esposo y denunciasqa chiraykuna justiciata mañakuna kaypi inocente taqmi kani mana noqchi secuestro nishanchikunata yachanichu imachakakumpas. Chay campesino runa mana chayna q'utusqa kayta atiykuchu ayllu runaymi waqan sunqunku punki unquywañan hapichikushanku. Justiciata munayku, justiciata munayku, justiciata munayku. ¿Qué tal amigos y amigas de Políticamente Insurrectos? Los saluda Jorge Bayón Artaza. Hoy nos acompaña la doctora Catherine Paucar, ella es abogada de Right International y vamos a conversar por un caso importantísimo sin duda y que marca un precedente, la absolución de 10 comuneros de la localidad de Urinsaya en Espinar, en el Cusco. Ellos fueron acusados y procesados por una situación que se presentó en el año 2020 durante las protestas que se registraron en contra del proyecto minero Las Bambas. Doctora Paucar, muchas gracias por atendernos. No, muchas gracias a ti, Jorge, por la entrevista y por darle espacio a este tipo de casos. Bien, cuéntenos exactamente los detalles, cómo finalmente se decidió absolver estos 10 comuneros que tenemos entendido en un inicio fueron acusados por parte, bueno, de la policía y la fiscalía. Sí, bueno, este caso es un caso emblemático de 10 personas de la comunidad de Urinsaya, comunidad que pertenece al pueblo indígena quechua en la provincia de Espinar. Este caso se origina en enero del 2020 en un contexto en el cual la comunidad decide iniciar protestas sociales para denunciar la contaminación ambiental que se estaba produciendo en parte de su territorio por donde pasa la carretera del corredor minero, Ujú. por donde transportan los minerales de la empresa minera Las Bambas. Y bueno, en ese contexto, ellos estaban protestando y se ven sorprendidos por una denuncia penal por el delito de secuestro, ¿no? Ujú. Tras eso, se inicia investigación, pasan las etapas correspondientes, que son investigación preparatoria, intermedia, y llegamos a juicio oral, ¿no? Tras eso, ya estando en el juicio oral, hemos revisado las pruebas presentadas por la Fiscalía, tanto las pruebas también de esa defensa, y luego de eso, el colegiado el día de ayer nos ha comunicado la absolución de todos los acusados, ¿no? Ujú. El principal argumento de esto es justamente que no existen pruebas que acrediten la responsabilidad de ninguna de las personas que ha sido acusadas. Ahora, precisamente sobre ese tema y la acusación propiamente, me señala usted que se trató de una acusación por secuestro. ¿Cuál fue, digamos, el argumento, el escenario que se planteó para configurar este supuesto delito y que involucró a estos 10 comuneros? La fiscalía presentó una acusación señalando que una persona que trabajaba para la empresa Prosegur Ujú. había denunciado una supuesta situación de secuestro, ¿no? Presentó la fiscalía algunas pruebas, como por ejemplo la declaración de efectivos policiales que supuestamente habrían llegado al lugar de los hechos tras lo ocurrido. Luego presentó un acta de denuncia verbal. Durante el juicio oral, esta supuesta persona que habría presentado la denuncia verbal se presentó y dijo que él nunca había presentado esa denuncia verbal. Ujú. Se le presentó el acta de denuncia verbal, se le hizo visualizar el acta y esta persona dijo que no reconocía su firma en ese documento y que él no había presentado la denuncia verbal. Es más, esta persona dijo que él se encontraba en otro lugar distinto al que en el que él se habría presentado esta denuncia verbal, ¿no? También comentó que él recién este año se había enterado de la existencia del proceso. Esta situación fue valorada por el colegiado y en la sentencia, que recién nos acaban de notificar ya el íntegro de la sentencia hace unos minutos nada más, el colegiado ha señalado que le parece sumamente extraño que se haya iniciado toda una investigación a partir de una denuncia cuya persona que supuestamente habría presentado una denuncia, pues desconoce de la existencia de esta Claro. denuncia. Ahora, más allá Entonces que, se preguntan,
Sí, Perdón. dígame, por Sí. favor. Entonces el colegiado en la sentencia dice, ¿quién presentó la denuncia? Mm, La persona que, en la que aparece su nombre dice que nunca presentó la denuncia. ¿Quién presentó esta denuncia? ¿Cómo se enteró la fiscalía que se estaba produciendo una supuesta situación de secuestro? ¿Cómo se enteró el policía, los policías que supuestamente se enteraron de ese supuesto secuestro? Además de eso, otra de las pruebas que presentó la fiscalía fue esta defensa presentó más bien la declaración del comandante en ese momento que estaba a cargo de la comisaría de Espinal. ujú. Este comandante durante el juicio oral dijo que él, el día de los hechos, nunca fue comunicado de una supuesta situación de secuestro. Entonces el colegiado nuevamente dice, ¿cómo es que la fiscalía se entera? ¿Cómo es que los policías van, intervienen y cómo se enteran de esta situación? ¿Y cómo es Claro. que el comandante, que es jefe de esa comisaría, no toma conocimiento de la existencia de un supuesto Ahora, secuestro, ¿no? más allá de lo extraño que pueda parecer, está lo que significa la gravedad del asunto, ¿no? Porque estaríamos hablando de una suplantación de identidad para formular, para sentar una denuncia, y habría que ver quién finalmente hizo esta acción abiertamente ilegal, ¿no? Efectivamente, lo que le hemos pedido al colegiado es que de oficio puedan iniciar, ¿no? Algunas acciones para que se puedan hacer las investigaciones, debido a Ujú, que lo que decía la persona es que él desconocía totalmente de la existencia de esa acta de denuncia verbal. ujú. Obviamente, esto le corresponde a quien en la audiencia está diciendo que desconoce de la existencia y que además hay una suplantación. Habría habido una suplantación de la firma, ¿no? Identidad. De esta persona, sí, de identidad. Claro, Sí. sin duda. Ahora, los hechos en los que se hace referencia, a los que se hace referencia en esta denuncia, que ha sido desconocida por la persona que supuestamente había formulado la propia acusación, la denuncia, ¿se suscitaron realmente? O sea, ¿en qué fecha está establecido este episodio exactamente? ¿No? Porque, claro, el episodio, digamos, de la protesta, en contexto de protesta, de manifestación como tal, se pudo haber dado en la fecha, en las horas correspondientes, pero el particular, la escena particular del supuesto secuestro, ¿se dio, no se dio? ¿Qué hubo exactamente en torno de esa situación? Lo que nosotros, toda la defensa, junto con los otros abogados, hemos demostrado que todas las personas se encontraban en otro lugar, que Ujú, viene a ser la carretera del puente Guañamayo, así se llama ese lugar, y que en ese lugar estaban realizando protestas, que es un derecho legítimo de las comunidades y de todos los ciudadanos. ujú, También hemos demostrado que muchas de estas personas, de las que han sido denunciadas, ni siquiera se encontraban en la comunidad ni en el mismo puente Guaymallén, se encontraban en Yauri. ujú. Y esto que te estoy diciendo que hemos logrado probar, lo hemos probado con testimonios, con documentales que dan la fecha, hora en la que las personas estaban realizando diversas diligencias en Yauri, por ejemplo, ¿no? Ujú. Esto es lo que hemos demostrado durante el juicio oral. Muy bien. Entonces, digamos que los hechos son aparentemente ficticios. Nunca se produjo un secuestro real. No hubo nada de esta situación que se presentó finalmente en esa denuncia. Lo que nosotros hemos demostrado es pues que las personas han ejercido su derecho a la protesta social en el puente Guaymallén. Y el colegiado ha visualizado incluso videos en los que ha podido advertir que las personas se encontraban de manera pacífica en el puente Guaymallén. Es Ujú, más, el colegiado el día de ayer lo que nos ha dado o comunicado en el resumen que nos ha hecho es que ellos mismos señalaron que lo que han podido advertir en la visualización de los videos es que hay un grupo de personas en una carretera realizando una reunión pacífica, ujú. sin ningún tipo de violencia, sin ningún acto que dé a entender la comisión de algún delito, ¿no? Claro. Ahora, la importancia, doctora, de esta decisión del Poder Judicial del Cusco es trascendental porque de un tiempo a esta parte se ha venido de alguna manera criminalizando la protesta, pero sobre todo
criminalizando a aquellos dirigentes o voceros o comuneros que, digamos, en zonas como la de Cusco, en fin, y otros puntos del país donde básicamente se desarrolla actividad de la gran minería, han alzado su voz, ¿no? Por diversos motivos, entre ellos en contra de lo que consideran un acto de contaminación ambiental en sus propias comunidades, en sus territorios. ¿Por qué es importante este fallo? Este caso es importante, y más aún en este contexto, porque nos da un mensaje claro. El derecho a la protesta social es un derecho que todos y todas tenemos en cualquier contexto, y más aún en contextos en los que se decide ejercerlo para denunciar la contaminación ambiental que estamos identificando en los diversos territorios, ya sean extractivos o no extractivos, Ujú. ¿no? Es importante esta sentencia porque pone un alto a la criminalización de personas defensoras ambientales que han decidido ejercer este derecho para denunciar lo que ellos estaban identificando que estaba pasando en su territorio, ¿no? Eh, es importante también porque a nivel nacional tenemos muchos casos de criminalización judicial en contra de defensores y defensoras que lamentablemente se encuentran inmersos en procesos judiciales que duran más de 5 años. Mm, Este proceso ha durado más de 5 años. Más de 5 años están las personas asistiendo a diligencias, asistiendo a audiencias, para que al final se declare su inocencia, ¿no? ujú. Por eso es importante y porque genera un precedente importante en este contexto en el que se viene reprimiendo las protestas sociales, se vienen emitiendo normas para acallar las protestas sociales y limitar un derecho tan importante que se debe de respetar en cualquier democracia. Ujú. Ahora, yo recuerdo también un último, bueno, casi último caso en abril, me parece, a comienzo de este año, sobre esta decisión también del Poder Judicial en Apurímac, ¿no? Respecto a 11 comuneros, dirigentes de Cotabambas. También lograron ser absueltos también por un periodo bastante largo de proceso, en fin, ¿no? Hay una suerte, como usted señala, bueno, de criminalización, es algo evidente que antes no se veía, ¿no? Porque obviamente han habido también protestas, conflictos sociales, en fin, en los que eventualmente se detenían y se denunciaban a dirigentes, a comuneros, pero entiendo que básicamente se quedaba en un proceso casi inicial o intermedio. No llegaba a ser finalmente, no llevaba a una fase de un juicio, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ha cambiado ahí exactamente? De lo que era antes, que había, digamos, un paro, digamos, y un pare respecto a todo el procedimiento de acusación o denuncia hasta una sentencia, y lo que se ve actualmente, ¿no? Que se llegan a estos ámbitos, ¿no? 5 años o más de 5 años en diligencias y en juicios. Efectivamente, por ejemplo, el caso que tú comentas de Cotabambas es un caso que también se ha dado en un contexto de protesta social, de actividad para denunciar la contaminación ambiental de una actividad minera, y que casualmente también se da en esto que llamamos el corredor minero, ¿no? Ujú. Donde existen varias actividades extractivas, en donde también las comunidades deciden ejercer su derecho a la protesta social para denunciar la contaminación ambiental. En segunda instancia, perdón, ellos han sido absueltos también tras muchos años, más de 10 años en Mm, procesos judiciales, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Bueno, es importante que la Fiscalía, la Procuraduría comprendan que las comunidades tienen derecho a ejercer su derecho a la protesta social cuando identifican la contaminación ambiental en sus territorios, ¿no? Esto va a hacer que ellos pues puedan comprender que estas personas son defensores ambientales. Y mm. de esta forma entienden el contexto en el cual se están dando las protestas, ¿no? De esta forma no insistan en querer criminalizar el derecho a la protesta social, porque básicamente esta es la instrumentalización del sistema de justicia para criminalizar a defensores y defensoras ambientales, ¿no? Ujú. Em, Hablando precisamente de defensores y defensoras, existe en el Perú un mecanismo, ¿no? Un mecanismo de protección a personas defensoras, ¿no? Que pueden, de derechos en general, incluidos también los medioambientales, ¿no? Y
me parece que hay una especie de, digamos, de situación que pone a estas personas que defienden derechos en general, entre ellos los ambientales, entre dos bandos probablemente. Por ejemplo, en la selva de nuestro país, con la minería o tal ilegal, han sido asesinados lamentablemente varios defensores, ¿no? Pero cuando acuden a este mecanismo, pues hay demoras, hay burocracia, hay falta de presupuesto, hay falta de personal, y finalmente terminan asesinados, lamentablemente, ¿no? Y del otro lado está también la criminalización de la propia protesta en algunos casos que involucran a estos defensores. En el caso del Corredor Sur específicamente, también entendería que hay esta situación que ponen al centro a estos defensores. ¿Cómo lo ve usted? Efectivamente, el corredor minero es una zona donde se han producido varias protestas sociales y hay muchos defensores ambientales que han sido criminalizados a nivel judicial, también han sido estigmatizados, ¿no? Y muchos de ellos también se encuentran en situación de riesgo, ¿no? El mecanismo de protección a personas defensoras, lamentablemente, como los mencionado, no es un mecanismo que ha sido útil para responder a la situación de gravedad que pasan los defensores ambientales en varios contextos, ¿no? Ya sea la Amazonía, el sur, como es, por ejemplo, el corredor minero, ¿no? El corredor minero es una zona en la que, aparte de producirse protestas sociales, el Estado ha hecho, ha dado la aprobación de estados de emergencia en esa zona, ¿no? Es importante también recordar eso, ¿no? En el que ha hecho pasar de la excepcionalidad a la regla, ¿no? Los estados de emergencia son una excepción y tienen ciertas, se dan en determinadas características. Tienen que cumplirse algunos criterios para que se puedan dar estados de emergencia. Pero lamentablemente, el corredor minero, al existir varias actividades mineras, al producirse protestas sociales para denunciar contaminación ambiental, pues la respuesta que ha tenido el gobierno ha sido declarar estado de emergencia solo el corredor minero, Ujú. ¿no? Y bueno, esta es una situación obviamente preocupante porque se está transgrediendo derechos, se está... Actualmente eh, está, digamos, en vigencia el estado de emergencia en esta zona, en el corredor minero. el gobierno casi siempre ha aprobado estados de emergencia 3 meses, luego los ha ampliado 3 meses y Ujú, luego los ha vuelto a ampliar y los sigue ampliando continuamente, ¿no? Porque bueno, entendemos que o sea, la población comprende que es una zona estratégica, ¿no? Donde hay varios proyectos mineros que inician desde Apurímac, pasan por Cusco y llegan hasta Arequipa, ¿no? Entonces, el sur del Perú viene a ser una zona estratégica también a nivel económico para el gobierno, ¿no? Pero es importante que en su evaluación tengan en cuenta que las denuncias que hacen las comunidades, las organizaciones sociales de base sobre contaminación ambiental, es porque es necesario atender esa situación de contaminación ambiental, ¿no? ujú. No se puede priorizar lo económico por sobre los derechos humanos de las personas, ¿no? Claro. Y sobre todo en algunos casos con estudios categóricos respecto a los efectos en temas de contaminación al medio ambiente y territoriales, ¿no? Se me viene a la cabeza el informe de UEFA el año pasado, me parece, ¿no? Sobre contaminación en Espinar, por ejemplo, ¿no? Es un documento, digamos, oficial, ¿no? Formal, o sea, no es un estudio de parte, ¿no? O sea, ahí está, digamos, la gravedad del asunto y muchas veces no se ve de esa perspectiva. Doctora, para finalizar, em, ¿qué sigue? ¿Qué pasa sigue aquí? ¿Se ha dado esta decisión del Poder Judicial en Cusco? ¿Es una primera instancia? ¿Se puede apelar? O sea, digamos, la Fiscalía podría apelar. ¿Qué podría pasar de acá al cercano tiempo, al corto plazo? Sí, bueno, desde Earth Rights International estamos bastante contentos con esta decisión del Poder Judicial porque eh, ha dicho que se ha demostrado la inocencia de estas personas, ¿no? Ahora lo que sigue a continuación es esperar los 5 días, que pasen los 5 días, Ujú. y porque la Fiscalía tiene 5 días para presentar una apelación, y tras eso, que esperamos que no apele la decisión,
y tras eso el colegiado emita una resolución que declara consentida la sentencia que se ha emitido, ¿no? Esperamos que suceda eso, ese es el escenario que esperamos que suceda, teniendo en cuenta además todos los argumentos que ya ha dado el colegiado, ¿no? Tras la valoración de todas las pruebas que se han actuado, tanto de la fiscalía como la de esta defensa, ¿no? Ujú. Air Ride International tiene, no sé, data respecto a casos similares actualmente en el país, que están en curso, que están en procesos de esta naturaleza, como para tener una idea Eh, más o menos. Nosotros desde Air Rights International hacemos defensa de casos de criminalización de personas defensoras ambientales. Ujú. Actualmente, aparte de este, también tenemos otros que están en curso. Y nosotros también pertenecemos a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y es a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos donde también damos información sobre estos casos. La Ujú. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos tiene una data nacional sobre cuántos casos de criminalización judicial, también de estigmatización, han identificado en el Perú, ¿no? Muy bien, vamos a revisar esa data entonces para tener algunas luces respecto a esta situación. Doctora, muchísimas gracias por haber participado para Políticamente Insurrectos y bueno, esperamos conversar con usted en alguna otra oportunidad. Vamos a estar al pendiente de lo que suceda pues con esta, bueno, apelación, si es que se da el caso o cómo finalmente finiquita este proceso. Muy amable, muchas gracias. Gracias, Jorge. Muchas Listo. gracias por la entrevista. Hemos conversado con la doctora Catherine Paucar, abogada de Air Right International, sobre el caso de la absolución de 10 comuneros de Uninsaya en Espinar, en el Cusco, por el caso Las Bambas. Gracias, amigos y amigas. Nos vemos.